Perfecto. Entonces, una de las cuestiones que les estaba comentando es de cómo empieza a surgir la era digital y cómo la era digital le brinda a las personas una oportunidad de empezar a ser diseñadores ellos mismos, ¿no? Ya no se necesitaba tener una imprenta grandísima en la sala de la casa para poder hacer sus propios impresos y sus propias publicaciones. Y pues ya era una cuestión como mucho más sencilla, ¿no? Era como que, listo, puedo tener un equipo que en sus inicios en los años 80 tampoco es que fuera muy sencillo que todo el mundo tuviera un equipo, un computador. Pero digamos que más adelante, con la evolución de estos, pues ya era mucho más fácil conseguirlo, ¿no? Entonces, como que, por ejemplo, me imagino que ustedes, bueno, ¿ustedes desde qué edad aproximadamente empezaron a tener contacto con computadores? 9, 10 años. 9, 10 años, 8, imagínense. Entonces fue como que un despertar súper temprano con las tecnologías de información. O sea, si yo les cuento, se cagan de la risa. O sea, porque, a ver, yo tuve, o sea, tuve mi primer computador como a los, ¿qué sería? Como a los 21 o 22 años aproximadamente. Y eso que era una panela agresiva. Y el celular ni hablamos. Pero entonces imagínense, y ahora pues tengan en cuenta lo que son como las generaciones actuales, ¿no? Los niños de ahora, digamos, están en contacto no solamente con computadores, sino con tablets, celulares, consolas y otro tipo de dispositivos, pues, desde que están súper pequeños. Digamos como que acá mi hijo y mi sobrina, ellos han tenido contacto con computadores y cosas como desde los 3 4 años. Pues, entonces, ¿qué era lo que pasaba? Este tipo de dispositivos le permitía a las personas tener un contacto más cercano con el hacer, pero faltaba mucho más la cuestión de entender de cómo hacerlo, de cómo funcionaba el diseño y en concreto de cómo funciona, ¿ya? Porque es que muchas veces las personas piensan, imagínate, Carlos, o sea, ya tiene 3 años y ya, por ejemplo, mi hijo tiene 15 y él, pues como desde los 3 4 años ha estado en contacto con computadores y vainas. Él ahora incluso los arma y los desarma como si nada, como que, no está vaina, y va sacándole la RAM, el disco, y vainas, etcétera. O sea, el portátil de él a cada rato lo permanece desarmando, diciéndome, hay que cambiarle esto, y yo, ok. Yo como que, bueno. Entendiendo un poco el asunto de lo que pasaba o lo que pasa con la era digital, es que esa era digital, ese acercamiento a todo este tipo de cosas, es lo que permite que el diseño sea mucho más global, ¿ya? O sea, no se limita solamente al que tiene una gran imprenta o al que tiene mucha plata para hacer cosas, sino que ya está ligado a una cuestión del querer hacer, ¿no? Ahí es donde se empieza a ver un factor que es bien importante y es de entender cómo funciona el diseño, qué es lo que se puede hacer con el diseño y cómo se hace. En ese orden de ideas es que nosotros empezamos a captar y empezamos a entender de que el diseño nosotros tenemos que trabajarlo desde unas premisas muy básicas. Primero, es que no es el diseñar por el diseñar, sino que se necesita algo que comunicar para empezar a diseñar. Digamos que ustedes como comunicadores que están en formación y todo esto, entienden esa idea de la comunicación muy fuerte, ¿ya? Y digamos que nosotros como diseñadores también tenemos un contacto muy fuerte con esa función primordial del comunicar. Entonces, se debe tener un mensaje que transmitir, se debe tener un emisor que me permita a mí tener toda esa información que yo necesito y más adelante pues necesito un receptor, ¿ya? Y como les decía al inicio, pues también necesito unos canales por donde la información se pueda transmitir, ¿ya? Entonces cuando nosotros vemos la televisión, pues tenemos las tres cosas, un emisor, que es, digamos, la programadora, etcétera, etcétera, el receptor, que es la persona que está frente al televisor viendo la cuestión, y pues obviamente que esos canales pues son las fibras ópticas, la cuestión, etcétera, todo lo que se transmite a través de todo este tipo de elementos y llega a la pantalla del televisor, ese mensaje.
Si nosotros hablamos de Internet es algo muy similar. Si nosotros hablamos del periódico, entonces digamos y decimos eso, ¿no? El emisor es la editorial, el receptor es el lector y el canal viene siendo ese material impreso como tal. La radio también, entonces lo que yo escucho es el canal, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, una de las cuestiones que cuando yo siempre hablo de diseño y empiezo a hablar del emisor y el receptor y del mensaje, siempre recuerdo mucho algo que se le conoce como el cartelismo de cine cubano. Y va a ser algo con lo que ustedes van a tener que trabajar en estos días. Voy a mostrar acá un poco cómo es este asunto. El cartelismo cubano, les voy a contar como la historia resumida, porque es algo bien curioso. Yo conocí el cartelismo cubano a través de un amigo diseñador de la ciudad de Cali que vivía en Bogotá. Él, hace mucho tiempo lo invité aquí a la ciudad de Popayán, porque él siempre me hablaba, parce, estuve en Cuba, hice esto, no sé qué, fui, volví, paseé, y él me narraba la historia de que ha encontrado un taller de cartelismo cubano muy interesante. Entonces yo como que ve, qué bacano. Entonces le dije, contame cómo es la cuestión. En el colegio mayor les conté a mis jefes sobre lo que él me contaba, les pareció muy interesante y lo invitamos una vez a venir con toda una exposición de cartelismo cubano a la ciudad. Fue muy bacano, pero lo más bacano era lo que él contaba sobre la experiencia del cartelismo cubano, ¿no? Como ustedes saben, Cuba tiene unas grandes limitaciones pues que se le han sido impuestas a través de los años por el gobierno estadounidense y todo esto. Eso ha hecho que Cuba esté como encerrado en una burbuja. Y ese encierro en esa burbuja, pues hace que ellos tengan muchas limitantes en ciertas cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, eh, el cartelismo cubano es una técnica de ilustración que la hacen ellos desde cero, ¿no? Entonces, digamos que en estos ejemplos que estamos viendo aquí, estos ejemplos están haciendo una representación de cómo ellos hacen el cartelismo, ¿no? Entonces, digamos, por ejemplo, que está el de los tres mosqueteros. Entonces, ¿qué pasaba con el cartel de los tres mosqueteros? En concreto, los cartelistas cubanos no pueden ver o no pueden leer completamente todo lo que es o lo que ellos tienen que diseñar, sino que leen es un pequeño abstract. Ellos leen un abstract y con ese abstract diseñan o hacen las presentaciones. Entonces, cuando él nos comentaba, digamos que este cartelismo de cine cubano es muy entretenido porque ellos ni siquiera pueden ver el tráiler de la película. Entonces, imagínense ustedes diseñar un cartel de una película sin ni siquiera ver la película, sin ni siquiera poder ver el tráiler, en ocasiones sin ni siquiera saber quiénes son los actores, sino que ustedes toman una pequeña sinopsis, que es un texto, y la convierten en algo visual. Entonces, cuando yo empiezo a hablar un poco de los fundamentos y del diseño como tal, me gusta mucho hablar de la historia del cartelismo cubano, el cartelismo de cine cubano, porque en concreto ellos hacen todo el proceso de diseño más puro, por así decirlo, ¿ya? Entonces, si vemos el cartel de los tres mosqueteros, del Harakiri, de Lucía, de Conducta, de los vampiros en la Habana y este promocional de Quédate en casa, pues entonces tiene una cuestión que es muy curiosa. Entonces ustedes dirán, pero bueno, es que no estén ellos y que no puedan ver el abstract y todo esto, y uno se queda como que pensando, bueno, ¿y eso qué otro tipo de limitantes tienen ellos? Si ustedes se dan cuenta, estos carteles funcionan con colores planos, ¿ya? ¿Qué quiere decir este asunto de colores planos? Si ustedes ven, por ejemplo, en este ejemplo de conducta de una película de Ernesto Dananas Serrano, esto tiene blanco, rojo, verde y negro, ¿cierto? ¿Qué quiere decir eso? Pues digamos que ellos trabajan solamente con planos de color. Si vemos el de Lucía, miren, tiene amarillo, negro, verde, fucsia, naranja y azul. Y
uno como que ve, qué curioso. El de quédate en casa, amarillo, negro, un par de verdes, rojo. Cuando vemos el de vampiros en La Habana, rojo, un par de azules, verdes, cafés, amarillo. Este tipo de carteles funcionan con un asunto que se llama colores planos, que es un solo color que se aplica como tal. Es como cuando uno está pintando una casa, digamos que uno no puede hacer degradado, sino que tiene el color plano del color de la pared. ¿Ya? Hasta esa parte vamos, si me siguen escuchando o me volví a desconectar. Se le escucha Vamos, bien, profe, no se preocupe. ahora Se bien. escucha muy bien. Si es que me preocupa que yo esté aquí, hable y hable solo, cuando menos piense como que, ay, me volví a ir y todo este rollo. Bueno, entonces, el cartelismo cubano se hace en una técnica de impresión que es artesanal. Y es una técnica de impresión que se llama serigrafía. No sé si ustedes han escuchado de la serigrafía en algún momento de sus vidas. No, la verdad no. Ujú. Bueno, les voy a mostrar un ejemplo de lo que es serigrafía. Dame un segundo. Quieta fiera. Oh, quieta fiera. Quieta aquí. Pero a ver, Kira, te has hecho en el lugar más incómodo de toda la casa. O sea, tiene todo esto usted y se hace ahí. Hágase acá. Hacete para acá, hombre. Cosita con usted, hola. Qué cosa. No mires con esa cara. Por Dios santísimo. Abajo. Tira abajo. Hago que estoy en clase. Más tarde jugamos. Bueno, miren por ejemplo esta camiseta. ¿Listo? ¿Ahí la están viendo, chicos? Sí, profe, se ve bien. Ok. Entonces, esta camiseta tiene una cuestión que es bien interesante. Esto se hace con serigrafía, lo cual utiliza unas técnicas manuales de impresión, en lo cual cada uno de los colores que tiene en este caso, que es el fucsia, el naranja y el azul, necesita una plancha o una plantilla para poder hacer el color. ¿Ya? ¿La pantalla está congelada? No, está bien. Entonces alguien se congeló. O no, no sé. Bueno. Pues si es que está viendo la de la presentación del cartelismo, es otra cosa, digamos, que tendría que haberme estado viendo a mí en la cámara. Entonces, digamos que esto es serigrafía, entonces es un proceso artesanal de impresión. Esto se hace a mano, se pone como una plancha, entonces se pone tinta y la tinta pasa a través de la malla y hace esto. Entonces, imagínense que en el cartelismo cubano, volvemos a la parte de acá, los cartelistas hacen una plancha por cada color. Entonces, digamos, para los tres mosqueteros, mire, tengo amarillo, tengo negro, tengo violeta, tengo dos tonos de naranja, o casi que es un café, tengo un verde y tengo azul. Entonces son alrededor de 6 colores, ¿no? Y ellos hacen ese proceso, ellos en realidad lo hacen cortando papel y lo colocan sobre el marco de serigrafía. Entonces es una vaina bien curiosa. Pero un momento y ahora les muestro cómo es un marco de serigrafía. ¿Y usted cuál es? Niña, por Dios. Listo. Entonces, miren, chicos, esto es lo que se conoce como un marco de serigrafía. ¿Lo ven ahí? Sí, se ve. Entonces, si se dan cuenta, no sé si se alcanzan a notar, que en el marco hay una parte que... No te escuchan, profe.
Profe, acá a mí se me congeló la pantalla y no he podido ver nada. Solo te Profe, escucho. se pero ahorita está congelado. Te digo, Karen, pero estás viendo como lo que él está presentando Se en ve como... cámara, porque se ve en un cuadro pequeñito a un lado. Pero ahorita no se escucha nada. Ahí lo pillan más o menos. Sí, un Ya, poco. profe, ahí ya, más o menos. Listo. Entonces, si ustedes se dan cuenta, hay una parte donde uno alcanza a ver que pasa más la luz que en otra, que se ve como más blanca, ¿cierto? Ujú. Entonces, esto es un marco. Y se volvió a cortar. Y Se fue. ok. Y pues Y así, como les así es la venía vida diciendo, de cariñosa. a veces bello. F. Obvio. Y me volví a caer. Ok. Bueno, entonces les estaba explicando un poco, chicos, del asunto de cómo funciona la serigrafía. Lo que estábamos viendo con el cartelismo cubano, de cierta forma, es una técnica bastante curiosa que a uno le permite hacer carteles, o pues digamos que los cubanos lo utilizan mucho para hacer cartelismo y hacer presentaciones visuales de ese tipo de cosas. Ellos, en concreto, lo hacen desde una forma artesanal, que en realidad es como algo bien curioso, porque ellos cortan papel, el papel lo pegan sobre el marco, ¿cierto? O sea, ellos cortan el papel, utilizan este tipo de implementos. Vemos aquí si lo alcanzan a ver, chicos. Vemos que es como es un bisturí casi que quirúrgico, con una cuchilla normal. Con esto cortan el papel y lo van pegando en esos marcos. Todo un corte de papel por cada color. Y después eso lo imprimen con una sola tinta. Es un proceso bien dispendioso, súper artesanal, pero lo curioso de esa técnica es que ellos eh, hacían todos sus carteles solamente viendo la sinopsis. Entonces era como que era alguno de esos carteles que les mostraba solamente viendo eh, una parte de lo que era la película, nada más, ¿no? Entonces como que digamos aquí, voy a decir, ¿cómo hago yo este cartel de la conducta solamente viendo o solamente leyendo un texto o un documento, ¿no? Entonces, ¿de dónde surge el asunto como de esa paloma, de ese fuego, como esas llamas, todo eso? ¿De dónde empiezan a surgir esas ideas como diseñadores? ¿Ya? Entonces, eso es una parte como bien curiosa y de cierta manera es como lo que el diseño nos lleva a nosotros a pensar que se tiene que trabajar o se tiene que hacer, ¿ya? Porque digamos que el diseñador tiene que entrar en contexto, tiene que entrar en como en este tipo de prácticas de ver un texto o ver una representación de lo que sea y eh, darle como toda esa vida sin ni siquiera a veces haber visto el resto de las cosas. Entonces como que es muy curioso cómo yo tendría que hacer un póster para una película solamente leyendo un pequeño fragmento de ella, sin saber quién es el actor, sin saber cuál es la trama, si es de acción, si es de nada.
solamente con leer una descripción de un abstract bien curioso, ¿no? Entonces, parte de lo que hoy quiero que ustedes tengan muy claro es que el diseño es todo un proceso, ¿no? Es un proceso en ocasiones bastante denso, bastante complejo. Diseñar no es tan sencillo como decir, ahí le pongo esto y de un colorcito y ya, sino que tiene toda una cantidad de cosas que son súper, súper complejas. Y de cómo ese diseñar nos lleva a nosotros a poder crear múltiples universos visuales, por así decirlo. ¿Ya? Voy a ver si ahorita, que aquí me parece que ya se está tratando de conectar mi computador de nuevo. Porque es que si ustedes vieran todo lo que yo subo de estos tipos de clases, es explicarles un poco cómo funciona el diseño y que después ustedes lo apliquen de cierta forma, ¿no? Entonces, para mí es muy importante que ustedes entiendan que el diseño no es tan sencillo como pareciera. ¿Ya? Obviamente que ustedes no van a terminar siendo diseñadores, pues porque no es la idea de esta asignatura. La idea de la asignatura es que ustedes entiendan unos conceptos básicos del diseño, pero para entender esos conceptos básicos tenemos que llegar nosotros a empezar a entender de dónde viene el diseño. El diseño en sí es comunicación, ¿no? Diseñar y un buen diseño pues obedece y responde a una buena comunicación. Si el diseño es malo, el mensaje no llega como tiene que llegar al usuario. Y si el mensaje no llega como debería llegar, pues entonces tenemos una falla de comunicación. Un buen diseño tiene que responder a unas necesidades y tiene que responder pues como a ese tipo de exigencias que exige un buen mensaje. Si uno hizo un buen diseño, lo que yo quise decir, la persona que lo está recibiendo lo entiende. Si hay un problema con esa comunicación y con ese diseño, pues entonces la persona que está al otro lado no va a entender qué es lo que pasa. Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes conducen? Ya sea carro o sea moto. Yo conduzco. Y digamos, cuando usted ve una señal de pare, ¿qué hace? Puede que apriete ligeramente el freno, dependiendo de la situación. ¿Cierto? Digamos, depende de la situación, ¿cierto? Pero digamos que si esa señal de pare no estuviera bien diseñada, sería muy factible que uno no parara. O pues si uno no sabe conducir, pues sería muy factible que se pase la señal de pare sin ningún tipo de preocupación, ¿cierto? Entonces, digamos, uno de los ejemplos más claros del diseño y como de las partes básicas del diseño son las señales, como las señales de tránsito, las señales informativas y todo esto, porque son señales muy básicas, muy sintéticas, que van al punto de llegar y decirle a uno, por ejemplo, prohibido parquear. Obviamente que hay personas que no lo obedecen. Por ejemplo, en esta semana tuve como, por mi casa hicieron una doble calzada y una ciclorruta. Y fue muy curioso porque eh, pues las personas tienden a utilizar la ciclorruta para caminar y para trotar y para todo esto. Y en estos días iba yo en mi bici y entonces iban como 4 personas en los 2 carriles de la ciclorruta. Entonces yo paré, les dije, pues como que con todo el respeto, disculpe, ruta por aquí no se puede caminar. Entonces, si hubieran visto toda esta gente diciéndome como que no, que esto también era para caminar y que no sé qué y que no sé cuándo. Entonces yo tratando de decirles, mire, al lado y lado hay unos andenes inmensos que son para que la gente camine, para que la gente camine y haga lo que quiera. Digamos, el ciclocarril es como una ruta. Entonces me decía, pero es que aquí nadie lo dice. Yo sí, tienes razón. No había una demarcación o unos símbolos que me permitieran a mí decirle, mire, es que si ve las bicicletas en el piso, eso es que solamente andan bicicletas. Entonces digamos que ese tipo de cosas hacen que el diseño sea necesario. Si no, digamos, ahora ya pusieron la demarcación de que es carril solamente de bicicletas. Vamos a ver si la gente sigue caminando y trotando por ahí.
Pero digamos que eso es el diseño, hacer que las personas de verdad entiendan un poco cómo funcionan las cosas. ¿Ya? Bueno, para no alargar el cuento el día de hoy, porque sigo aquí como que peleando con mi computador que no se quiere conectar. Y lo curioso es que si no se conecta no puedo parar la grabación del Meet, creo. Si no puedo conectar, si no me puedo conectar a mi computador, no para la grabación. Eso va a ser muy divertido. Pero bueno, para no hacer el cuento largo, el diseño es un proceso de comunicación. Como tal, ustedes como comunicadores deben entender que el diseño es importante para que el mensaje que ustedes quieren transmitir sea efectivo o en cierto caso sea mucho más efectivo y contundente de lo que ustedes podrían hacer. ¿Ya? Entonces el diseño me ayuda a mí a hacer que las cosas de verdad sean mucho más fuertes, mucho más potentes. Y eso ayuda a que el mensaje sea más contundente y eso haga que mi cliente o la persona que es el emisor del mensaje pues cumpla con unas necesidades básicas que él tenga. ¿Ya? Voy a compartirme datos para poder entrar desde el computador y parar la grabación porque si no, bailas. Y cuando esté ahí, les voy contando un poco el asunto de qué es lo que vamos a hacer de aquí a la próxima clase. ¿Listo? Bueno, a ver, por aquí, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aparece mi... Entonces les voy a contar un poco qué es lo que vamos a hacer de aquí a la próxima semana. Ahora en un rato les voy a compartir por el Classroom, les voy a compartir un abstract de una película o una sinopsis de una película. Solamente, digamos que ese abstract va a funcionar unos para el grupo A y para el grupo B va a ser de otra película. ¿Ya? Entonces voy a compartir un abstract de una película y ustedes teniendo en cuenta lo que les estaba comentando sobre el cartel cubano y el cartelismo cubano de películas, van a hacer una propuesta de un cartel muy similar a lo que hicieron con la prueba de control. Digamos que la prueba de control fue algo un poco más libre de un artículo de una revista y esto. Digamos que lo que vamos a hacer ahora con el cartel va a ser algo un poco más complejo. Y tengan en cuenta que si ustedes leen un poquito más sobre el cartelismo cubano y esto, van a encontrarse como algunas pistas de cómo funciona. Y que no es necesario, ojo, que no es necesario el uso de herramientas digitales para hacer cartelismo cubano, sino que se puede hacer haciendo uso de herramientas o características análogas como papel recortado y otras cosas. ¿Listo? Entonces acá yo sigo peleando con mi red, no quiere conectar ni el del compu, ni nada. ¿Listo, chicos? Entonces, voy a seguir peleando acá con mi equipo porque no quiere y ya regreso. Bueno. Vale, profe. Bueno, profe. Profe. Espérenme ahí un momento, yo salgo acá y trato de conectarme en otra parte porque no puedo por aquí.
Listo, volví, chicos. Es que ustedes vieran todas las maniobras que tengo que hacer. ¿Ahí me escuchan? Sí, profe. Sí, profe, ya puedo escuchar. Sí, profe. Después de mucho rato de estar peleando con la conexión. Bueno, entonces lo que les estaba contando, lo que les estaba diciendo ahorita, pues tiene que ver mucho con cómo vamos a trabajar o qué es lo que ustedes van a hacer en este momento. Entonces, les voy a dejar ahora por el Classroom unas pequeñas sinopsis de una película. Bien. Déjame trabajar, por Dios. Échese ahí, pues. Échese. Échate, hombre. Quieta. Qué pena con ustedes, Qué pero pues es que tierno. tengo una perra que está enferma y parece niño chiquito. Agónica. Que está gripada y está toda consentida. A ver, ¿se va a estar quieta? ¿Estamos? ¿Vas a pasar por encima del computador? ¿Crees que son los gatos o qué? Hola. Por Dios. ¿Cómo se O sea, ustedes disculpan, pero esto de tener hijos chiquitos tipo perro es muy común. Mi perra se llama Kira. Kira. Bueno, entonces igual tengo que llamarle esta hora y tal, qué tal. Entonces vamos a hacer un pequeño ejercicio emulando lo que les estaba mostrando sobre el cartelismo cubano. Igual ustedes pueden profundizar viendo en internet, profundizando un poco acerca del tema del cartelismo cubano, ¿cierto? En qué consiste, cómo funciona, todo eso. Sobre todo el cartelismo del cine cubano, ¿ya? Entonces eso, llegar y dar calor. Eso les va a permitir a ustedes tener como unas bases de qué es lo que tienen que hacer. En el transcurso ahora de la tarde, después de revisar los trabajos y todo eso, en el Classroom les dejo la pequeña sinopsis de la película. Incluso voy a dejar la sinopsis sin nombre. Ustedes le van a colocar el nombre a la película teniendo en cuenta la sinopsis. Va a ser un ejercicio rápido, no es para que se estresen, pero donde ustedes van a hacer una representación de ese mensaje en algo gráfico para un receptor X. Digamos, en este caso el receptor soy yo. Ustedes van a tener ese mensaje que es la sinopsis de una película que van a pasar a algo visual. El uso de las técnicas también es libre, desde técnicas análogas, digitales, etcétera. Como les dije, pueden hacer todo en papel, en recortes de papel, lo que sea, sacan una foto relativamente bien y eso les puede funcionar y todo lo demás. ¿Listo? ¿Está claro en lo que va el ejercicio? Y tú cortando el cabello. Sí. Sí, profe. Igual ahora en Classroom les explico bien. ¿Cómo? Profe, hay como algunas dimensiones que tengamos que tener en cuenta, por lo menos para el ejercicio pasado, yo buscaba como dimensiones las que sean, o sea, muy medias diferentes. Entonces, pero también Pues tengan en cuenta que es un cartel de cine. Entonces, digamos, los carteles de cine, ustedes saben, ¿cuándo fue la última vez que fueron al cine antes de la pandemia? Bastante, sí, la verdad no sé. Sí, es unos 5 o 6 meses. Entonces, imagínense, los carteles pues tienen unas dimensiones, generalmente son rectangulares. Por ejemplo, aquí atrás hay un cuadro que es rectangular, pero ese está en formato apaisado, o sea que es alargado. Los carteles de cine generalmente vienen en vertical, o sea, más largo es el asunto. Digamos que eso sería como las tablas de skate que están allá adentro. Pero entonces, el formato pues tampoco tiene que ser como un cartel de cine real, que es como de 1 metro por 2, no, pues porque sería demasiado grande para lo que ustedes hacen. Pero si tengan en cuenta como la estructura del formato que es rectangular, vertical. Eso sí va a ser necesario, porque es como de la forma que ustedes pueden llegar y trabajar. Kira,
¿Listo? Igual ahorita en el Classroom les pongo como esos datos técnicos para que lo paren. Para que lo tengan claro. ¿Listo? Así como les hice el asunto de cómo funcionaba la doble página y todo eso. ¿Listo? Ok, Vale, profe, Venga. gracias. Bueno, de acuerdo. entonces aquí los dejo porque esta niña Profe, se y el puso intensa. profe, Dime. Sí, dime. ¿para cuándo se entregaría el trabajo? Ahorita reviso los trabajos, los que me faltan, y ahí a vuelta de correo les coloco las apreciaciones del trabajo, la nota y todo. ¿Listo? De acuerdo. ¿Listo? Bueno. Sí, A ver, sí, profe, chicos, Bueno, profe, esta entrega para cuándo es. funciona, digamos, ahí en el Classroom les tengo también las fechas, que funciona igual que el anterior. Sería hasta el próximo domingo al mediodía. ¿Listo? de acuerdo, profe. Listo, Muchas profe. gracias. Bueno, Vale, ¿alguna profe. otra duda por ahí? Profe, de pronto hay una Dime. aplicación que usted nos recomiende para hacer el diseño virtual. Pues por ahí hay una, tengo que recordar porque alguien sí me dijo, porque si hay una aplicación virtual para hacer diseños, tengo que recordar el nombre porque la están utilizando mucho actualmente. Les recuerdo y se los envió también como por el Classroom. Pero antes de irse, chicos, creo que sí, es muy parecida a eso, Crita. Es una vaina así por el estilo. Antes de irse, chicos, porfa, necesito que digan presente por el chat para saber los que estuvieron hasta ahorita. ¿Listo? Entonces no se me van a ir sin decir presente porque si no aparece como si no hubieran estado. Sí, señor. Definitivamente. Ya diga hola. Profe, una pregunta. Los que apenas empezamos hoy por las cuestiones de Simca Dime. y no pudimos entregar el trabajo, pues nos podías explicar o nos podías dar un Ah, ¿tú plazo para fuiste la que me entregarlo. enviaste el correo? Sí, sí. Yo tuve un Sí, problema en claro, no hay Simca y ningún apenas me problema. matriculo hoy. Sí, sí, sí. ¿Me puedes explicar más o menos de qué Pues, consiste? sí, si me das una espera ahorita aquí mientras se desconectan los compañeros, yo te Luego, explico. Vale, gracias. ¿Listo? Chao, chicos. Los esperan y las personas también que no estuvieron la semana pasada, que necesitan explicación, entonces se quedan aquí un momentico, los que sean, y les explico. ¿Cierto, Kira? Deja de moverme la mano que estoy haciendo algo. Pero bastante. Vale, chao, que te vaya bien. Mira, es que están los audífonos, ya están los audífonos, me vas a dañar los audífonos. Profe, Entonces, gracias. disculpa. Chao, chicos. Gracias, profe. Ay, carajo, Chao, profe. Entonces, de nada. No, a mitad encima, entonces, duro y bote eso. Duro. Entonces, duro. Para. Taram. Y